700 millones de años luz de nosotros, hay una región del espacio que parece desafiar toda intuición. Un abismo cósmico tan inmenso que desde su centro la noche no sería un amontonamiento de luces, sino un silencio casi absoluto. Se le conoce popularmente como el vacío de Boötes. Los astrónomos lo llaman la gran nada. Y sus cifras hielan la razón. Unos 330 millones de años luz de oscuridad que se extienden en todas direcciones. Una extensión que convierte en diminutas motas de polvo las habituales escalas cósmicas. En un universo donde las galaxias forman redes, filamentos y alianzas gravitacionales, este vacío es una isla de soledad. Según las expectativas estadísticas, en su volumen deberían habitar alrededor de 2000 galaxias. En su lugar, apenas se han contado unas 60. 60 mundos solitarios flotando en una inmensidad donde por derecho deberían brillar miles. Es una anomalía que hace tambalear los mapas y obliga a los cosmólogos a frotarse los ojos. ¿Cómo puede la estadística fallar de esa manera? ¿Qué proceso pudo barrer o impedir la formación de galaxias en un espacio tan vasto? Imagina por un momento que nuestra Vía Láctea se encontrara en el corazón de esa nada. Las luces familiares de otras galaxias, esas señales que nos ayudaron a trazar la historia del cosmos, llegarían mucho más tarde. Descubrimos muchos de nuestros vecinos porque vivimos donde la materia se agrupa. Si estuviéramos en el vacío de Boötes, nuestros mapas del cielo habrían permanecido incompletos hasta décadas después. Algunos objetos se descubrirían 40 años más tarde. Otras historias del universo se habrían quedado sin contar. Esa sola idea transforma la distancia en una lección sobre la perspectiva. La ubicación importa, y el vacío lo demuestra con crueldad silenciosa. Hoy nos acercamos a ese territorio prohibido. No lo haremos en una nave, ni con la promesa de tocar algo tangible. Lo haremos con imágenes, corrimientos al rojo, estadísticas y una curiosidad simple y persistente. Vamos a recorrer piezas de datos que parecen contradictorias, a escuchar lo que nos susurran las simulaciones por computadora y a plantear, sin miedo a parecer infantiles, preguntas enormes. ¿Es este hueco la consecuencia de fluctuaciones primordiales? ¿Una simple casualidad estadística? ¿O la pista de una física que aún no entendemos? Si te intriga lo desconocido tanto como a nosotros, dale a me gusta y acompáñanos en este viaje por el desierto cósmico. Prepárate para descubrir no solo qué hay dentro del vacío de Boötes, sino por qué su existencia nos obliga a replantear lo que damos por sentado sobre la arquitectura del universo. Nos sumergimos en el vacío. Cuando miramos al cielo nocturno desde la Tierra, lo que vemos es un tapiz oscuro salpicado de puntos de luz. Durante mucho tiempo, esa visión nos llevó a pensar que las estrellas estaban dispersas de forma más o menos uniforme por el espacio, como si alguien hubiera lanzado un puñado de arena brillante sobre un fondo negro. Sin embargo, a medida que la astronomía avanzó y los telescopios fueron capaces de ver más lejos y con mayor detalle, descubrimos algo sorprendente. El universo no está organizado al azar. En realidad, se parece más a una red gigantesca, una especie de telaraña cósmica en la que la materia se concentra en filamentos, nudos y cúmulos, dejando enormes espacios vacíos entre ellos. Esta red cósmica es la estructura a gran escala del universo. Imagina un entramado tridimensional formado por fibras luminosas. Cada filamento de esa red contiene galaxias, cúmulos de galaxias y gas, unidos por la gravedad y por la presencia invisible de la materia oscura. En los puntos donde se cruzan varios filamentos, la materia se acumula formando los grandes cúmulos galácticos.
auténticas ciudades de cientos o miles de galaxias. Entre esos filamentos, sin embargo, aparecen huecos, regiones gigantescas donde casi no hay nada. Son los llamados vacíos cósmicos. La palabra vacío puede llevar a confusión. Cuando escuchamos vacío, pensamos en la nada absoluta, en un espacio donde no existe ni una partícula. Pero en cosmología, un vacío no significa que esté completamente desprovisto de materia. Más bien indica que la densidad de materia allí es muy baja comparada con la media del universo. En otras palabras, no es que no haya nada, sino que hay muchísimo menos de lo que esperaríamos. En lugar de miles de galaxias, puede haber apenas unas cuantas dispersas, flotando aisladas en un océano de espacio. Para hacernos una idea, podemos pensar en una ciudad vista desde un avión. Al mirar hacia abajo, vemos zonas donde los edificios están muy juntos, como en el centro urbano. Esos serían los cúmulos galácticos. Luego, hay carreteras que conectan barrios y zonas pobladas. Esos serían los filamentos de la red cósmica. Pero también hay áreas con campos, montañas o desiertos, donde apenas hay construcciones. Esa sería la analogía de un vacío cósmico. No significa que no haya absolutamente nada, pero sí que la densidad de estructuras es mínima en comparación con otras regiones. Los vacíos no son pequeños. De hecho, son algunas de las estructuras más grandes que podemos observar en el universo. Suelen extenderse decenas o incluso cientos de millones de años luz de un extremo a otro. Para ponerlo en perspectiva, nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, mide unos 100.000 años luz de diámetro. Eso quiere decir que un vacío típico puede ser 1000 veces más grande que nuestra galaxia. Estamos hablando de espacios tan vastos que resultan casi imposibles de imaginar en términos humanos. La existencia de estos vacíos es la consecuencia natural de cómo evolucionó el universo tras el Big Bang. En los primeros instantes, pequeñas fluctuaciones en la densidad de materia se expandieron y crecieron debido a la gravedad. Las regiones ligeramente más densas atrajeron más materia y se convirtieron en filamentos y cúmulos, mientras que las regiones menos densas fueron quedándose aún más vacías. Es un proceso que se retroalimentó con el tiempo. Los lugares ricos en materia se hicieron más ricos y los pobres más pobres. El resultado es la estructura que observamos hoy, una telaraña cósmica con nodos brillantes y vacíos oscuros. Ahora bien, surge una pregunta inevitable. Si hablamos de regiones con tan poca materia, ¿cómo sabemos que existen? ¿Cómo podemos detectar algo cuya característica principal es precisamente la ausencia? La clave está en el mapeo de galaxias. Los astrónomos realizan grandes encuestas, catalogando las posiciones de millones de galaxias en el cielo. Cuando estas posiciones se representan en 3 dimensiones, aparece un patrón inconfundible, hilos y cúmulos interconectados, y entre ellos burbujas oscuras donde casi no se detectan galaxias. Es como mirar una esponja. Las fibras son los filamentos cósmicos y los huecos son los vacíos. Pero incluso cuando encontramos algunas galaxias dentro de estos vacíos, suelen ser diferentes a las que habitan en regiones más pobladas. A menudo son galaxias más pequeñas, más tenues, y evolucionan de manera distinta debido a la falta de interacciones frecuentes con otras galaxias. En los cúmulos, las galaxias están en constante interacción, chocando y fusionándose, mientras que en los vacíos viven aisladas, como faros solitarios en un mar de oscuridad. La existencia de vacíos cósmicos es crucial para entender cómo funciona el universo. No son meras curiosidades, sino piezas fundamentales del rompecabezas cósmico. Su tamaño, forma y distribución nos dan pistas sobre la naturaleza de la materia oscura.
sobre la expansión del universo e incluso sobre la misteriosa energía oscura. Analizar dónde están los vacíos y cómo evolucionan con el tiempo nos ayuda a comprobar si nuestras teorías cosmológicas coinciden con la realidad. Si los modelos predicen vacíos de un tamaño distinto al que vemos, entonces hay algo en nuestras ecuaciones que necesita revisarse. Al mismo tiempo, los vacíos representan un reto para la imaginación. Pensar en ellos es enfrentarse al concepto de ausencia en escalas inimaginables. Y sin embargo, esa ausencia es tan reveladora como la presencia de galaxias brillantes. Porque en la ciencia, a veces lo que no está es tan importante como lo que está. Es como si el universo, al dejar huecos, nos diera claves sobre su estructura y sus orígenes. Así que, cuando hablamos de un vacío cósmico, no hablamos de la nada absoluta, sino de regiones que, en comparación con el promedio, son sorprendentemente pobres en materia. Son silencios dentro de la sinfonía del cosmos, huecos que hacen que los acordes de galaxias y cúmulos resuenen con más fuerza. Y nos dejan con una pregunta intrigante. Si el espacio está vacío en estas regiones, ¿cómo podemos explorarlo y estudiarlo? Esa es la pista que nos llevará a nuestro próximo destino. Los métodos que los astrónomos utilizan para observar lo invisible. En la década de 1970 y comienzos de los años 80, la cosmología vivía una auténtica revolución. Por primera vez, los astrónomos contaban con los recursos técnicos y la potencia de cómputo necesarios para emprender un proyecto ambicioso: cartografiar el universo en 3 dimensiones. Hasta entonces, los catálogos astronómicos se habían centrado en registrar posiciones en el cielo, es decir, mapas bidimensionales que mostraban dónde aparecían las galaxias cuando las observábamos desde la Tierra. Eran útiles, pero incompletos, porque no decían nada sobre la distancia de esos objetos. Para entender realmente cómo está distribuida la materia, hacía falta dar el salto al espacio tridimensional. Ese salto se logró gracias a un concepto clave: el corrimiento al rojo. Cada galaxia se aleja de nosotros a una velocidad proporcional a su distancia, debido a la expansión del universo. Al medir la luz de una galaxia, los astrónomos pueden determinar cuánto se ha estirado su espectro hacia el rojo y con ello calcular su distancia. Esta técnica permitió construir no solo un plano del cielo, sino un auténtico mapa 3D del cosmos. Fue un cambio de paradigma. Ya no se trataba de simples manchas luminosas, sino de puntos situados en un espacio tridimensional, como si de pronto pasáramos de ver las sombras en una pared a tener un modelo completo en nuestras manos. En este contexto, un grupo de investigadores estadounidenses emprendió a principios de los años 80 una de las encuestas más influyentes de la historia, la CFA Redshift Survey, organizada por el Harvard Smithsonian Center for Astrophysics. El equipo incluía a astrónomos como Margaret Keller y John Huchera, pioneros en el uso de grandes volúmenes de datos para estudiar la estructura del universo. El objetivo era claro: medir el corrimiento al rojo de miles de galaxias para trazar un mapa tridimensional lo más amplio y detallado posible. Lo que encontraron sorprendió incluso a los más veteranos. A medida que los datos se iban acumulando, los mapas empezaron a mostrar patrones inesperados. Las galaxias no estaban distribuidas uniformemente, sino agrupadas en filamentos y muros que se extendían por millones de años luz. Y entre esos muros comenzaron a aparecer enormes huecos oscuros, regiones en las que apenas se detectaban galaxias. Entre todos esos huecos, uno llamó poderosamente la atención: un espacio descomunal situado en la dirección de la constelación de Bootes.
El hallazgo ocurrió en 1981, cuando los astrónomos Robert Kirshner, Augustus Oemler, Paul Schechter y Stephen Scheckman analizaron un conjunto de datos de la encuesta. Al proyectar las posiciones tridimensionales de las galaxias, descubrieron lo que parecía un vacío gigantesco, un hueco tan grande que destacaba de inmediato en los mapas. En lugar de la típica malla de filamentos y cúmulos, allí había un silencio cósmico, una mancha vacía que parecía no corresponderse con las expectativas. El impacto fue inmediato. Hasta entonces se conocían vacíos cósmicos, pero ninguno de tal magnitud. Este nuevo vacío tenía un diámetro aproximado de 330 millones de años luz, convirtiéndose en uno de los mayores jamás observados. Para hacerse una idea de su escala, si se colocara la Vía Láctea en su centro, el borde del vacío quedaría a una distancia tan inmensa que nos habría impedido descubrir otras galaxias cercanas durante décadas adicionales. Es decir, nuestra visión del universo habría estado retrasada en el tiempo, simplemente por estar en un lugar tan aislado. Los primeros mapas que mostraron el vacío de Boötes parecían casi una broma. Era como observar un plano urbano en el que, de repente, apareciera una enorme mancha en blanco, un agujero del tamaño de varios países. Para los investigadores no fue un error de instrumentos ni de cálculos. La ausencia de galaxias estaba allí, bien documentada. El universo no solo era una red, también tenía huecos de proporciones descomunales. El descubrimiento generó tanto entusiasmo como desconcierto. Por un lado, confirmaba que los vacíos eran un elemento fundamental de la arquitectura cósmica. Por otro, habría preguntas inquietantes. ¿Cómo se había formado una región tan enorme y tan vacía? ¿Encajaba en las teorías de la época sobre la formación de estructuras? ¿O era una señal de que algo en nuestros modelos debía revisarse? La comunidad científica se volcó en confirmar y estudiar esta rareza. Nuevas encuestas de galaxias ampliaron la información, verificando que el vacío de Boötes no era una ilusión estadística ni un error de muestreo. Estaba allí, enorme e inconfundible. Incluso se localizaron algunas galaxias dispersas en su interior, unas 60 en total. Pero el contraste con lo que se esperaba seguía siendo abrumador. La pregunta ya no era si existía, sino qué significaba para nuestra comprensión del cosmos. Es importante recordar que en aquella época los ordenadores y las simulaciones numéricas estaban en sus primeras etapas de aplicación a la cosmología. Ver en los mapas un vacío tan grande equivalía a recibir un golpe inesperado de realidad. Los modelos tendrían que explicar no solo la existencia de cúmulos y filamentos, sino también estas burbujas inmensas de casi nada. Y si no podían hacerlo, tal vez había algo profundo que no entendíamos sobre la materia oscura, la expansión o incluso las condiciones iniciales del universo tras el Big Bang. El vacío de Boötes pasó así de ser una anomalía en los datos a convertirse en una referencia obligada en la cosmología moderna. Fue uno de los descubrimientos que puso de relieve la importancia de las encuestas de galaxias y de pensar el universo como una estructura jerárquica y compleja, no como una dispersión aleatoria de islas luminosas, y, sobre todo, ayudó a cimentar la idea de que las grandes ausencias pueden ser tan reveladoras como las presencias. Hoy, 4 décadas después, el vacío de Boötes sigue ocupando un lugar especial en la historia de la astronomía. Es un recordatorio de que incluso en los huecos, incluso en las manchas oscuras de nuestros mapas, se esconden claves sobre el funcionamiento profundo del universo. Pero la primera sorpresa fue solo el comienzo.
Antes de entrar en la escala del vacío de Boutes, una breve pausa. Recuerda que tienes a tu disposición narraciones que puedes descargar y disfrutar sin interrupciones, perfectas para acompañar un viaje, un descanso o una noche tranquila. Las encontrarás en descripción del video. Dicho esto, volvamos al tema y enfrentémonos a una magnitud que desafía nuestra intuición. Hablar de tamaños en el universo nunca es fácil. Nuestro cerebro está acostumbrado a manejar distancias como las de una ciudad, un país, o en el mejor de los casos, el tamaño de un planeta. Incluso cuando decimos que la Vía Láctea mide 100.000 años luz de diámetro, el número es tan descomunal que apenas podemos procesarlo. Ahora imagina algo que no mide 100.000, ni 1.000.000, sino 330 millones de años luz de un extremo a otro. Ese es el tamaño del vacío de Boutes. Pongámoslo en perspectiva. Si la Vía Láctea fuera una canica de 1 centímetro de diámetro, el vacío de Boutes sería una esfera de más de 3 kilómetros de ancho. Es decir, mientras nuestra galaxia cabe en la palma de la mano, este vacío sería del tamaño de toda una ciudad extendida. Otra comparación útil. La distancia entre nuestra galaxia y la galaxia de Andrómeda, nuestra vecina más cercana, es de unos 2,5 millones de años luz. Ese trayecto ya nos parece inmenso. Si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, tardaríamos 2,5 millones de años en llegar. Pues bien, el vacío de Boutes es más de 130 veces más ancho que esa distancia. También podemos medirlo en términos de cúmulos galácticos. El cúmulo de Virgo, donde se encuentra nuestra Vía Láctea, tiene un diámetro aproximado de 10 millones de años luz. Eso ya es gigantesco. Miles de galaxias ligadas por gravedad. Pero el vacío de Boutes es más de 30 veces mayor que todo ese cúmulo. Es como comparar una isla con un continente entero. Si pensamos en galaxias individuales, el número asombra aún más. En el volumen del vacío de Boutes deberían existir al menos 2.000 galaxias, de acuerdo con la densidad media del universo. En la práctica, solo se han detectado unas 60. Dicho de otro modo, es como entrar en una ciudad diseñada para millones de habitantes y encontrar apenas unas cuantas casas dispersas en el horizonte. La desproporción es tan grande que convierte al vacío en un verdadero desierto cósmico. Visualmente, los astrónomos suelen representarlo como una esfera transparente que crece sobre los mapas de la red cósmica. A medida que esa esfera se expande, va engullendo cúmulos y filamentos, y nos damos cuenta de que su tamaño no es una simple estadística. Es un territorio colosal que destaca por encima de cualquier otra estructura vacía de su entorno. Ahora, traslademos esta escala a un ejemplo aún más humano. La luz del Sol tarda poco más de 8 minutos en llegar a la Tierra. La luz que recorre el diámetro de la Vía Láctea tarda unos 100.000 años, y la luz que cruza el vacío de Boutes necesita 330 millones de años. Cuando esa luz salió del borde del vacío, en la Tierra los continentes estaban en pleno proceso de separación. Los dinosaurios aún no existían, y nuestros ancestros mamíferos eran apenas pequeños animales nocturnos. Esa es la escala temporal que estamos manejando. Una simple travesía de un lado al otro del vacío cubre casi toda la historia geológica de nuestro planeta. Lo más sorprendente es que, a pesar de su tamaño, este vacío no se colapsa hacia adentro, ni se llena poco a poco con galaxias del exterior. Y aquí entra un aspecto fascinante de la física cósmica, la expansión del universo. A medida que el cosmos se expande, las regiones de baja densidad tienden a vaciarse aún más. La materia fluye hacia los filamentos y cúmulos, reforzando la diferencia
entre las zonas ricas y las zonas pobres en galaxias. El vacío de Bootes, en lugar de llenarse con el tiempo, se convierte en un ejemplo extremo de este proceso. Un hueco que sigue creciendo en rareza a medida que las galaxias cercanas se alejan más y más. El hecho de que exista un vacío tan grande nos obliga a reflexionar sobre la magnitud real de las estructuras cósmicas. Solemos pensar en lo grande en función de montañas, océanos o incluso planetas. Pero en la escala del universo, un planeta no es más que una mota invisible, una galaxia, apenas un destello en un océano oscuro. El vacío de Bootes está en otra liga. Es un espacio cuya vastedad no cabe en analogías simples. Incluso compararlo con miles de vías lácteas alineadas resulta insuficiente, porque aquí hablamos de la ausencia, no de la presencia. Por eso los astrónomos lo describen como un hallazgo que desafía la intuición. No es sólo el hecho de que esté vacío, es el tamaño de ese vacío lo que lo convierte en algo extraordinario. Como si el universo hubiera decidido tallar una burbuja gigantesca en medio de su red, una burbuja que, vista en mapas, parece un agujero en el tejido cósmico. Y surge una pregunta inevitable, casi natural. Si este vacío es tan enorme y la gravedad debería atraer materia hacia su interior, ¿por qué no se ha llenado con galaxias a lo largo de miles de millones de años? La respuesta nos lleva a la física profunda de la formación de estructuras, a las condiciones iniciales del cosmos y a las leyes que aún tratamos de comprender. Esa es la próxima pieza del misterio. Cuando hablamos del vacío de Bootes como un desierto cósmico, no significa que allí reine la nada absoluta. El término vacío, en cosmología, describe regiones con una densidad de materia mucho menor que la media del universo, pero aún así, incluso estos enormes huecos albergan algunos objetos interesantes. La pregunta es, ¿qué se esconde dentro de esta vastedad oscura? Lo primero son las galaxias. Aunque el vacío de Bootes debería contener, de acuerdo con las estimaciones basadas en la densidad promedio del cosmos, unas 2000 galaxias, lo que se ha detectado son alrededor de 60. Y esas pocas que existen tienden a ser distintas a las que encontramos en regiones más pobladas del universo. Muchas de ellas son más pequeñas, menos luminosas y con menor actividad que las galaxias típicas de los cúmulos. No suelen ser grandes espirales como la Vía Láctea, sino más bien galaxias enanas irregulares o elípticas poco brillantes. En algunos casos parecen estar aisladas, sin vecinas cercanas con las que interactuar, lo que cambia por completo la dinámica de su evolución. Es como si fueran náufragos en un océano vacío, desarrollándose al margen de los intercambios gravitacionales y de materia que moldean a las galaxias en entornos más densos. Luego está el gas intergaláctico. En el universo, aunque nos parezca contraintuitivo, hay gas en casi todas partes, incluso en lugares donde no hay estrellas. Este gas, compuesto principalmente por hidrógeno ionizado y trazas de helio, forma una tenue neblina invisible que se extiende entre galaxias. Dentro del vacío de Bootes también existe, pero a densidades tan bajas que su detección es extremadamente difícil. Para tener una idea, si tomamos un volumen del tamaño de una habitación dentro de una ciudad cósmica, como un cúmulo de galaxias, podríamos encontrar miles de átomos flotando allí. En el vacío ese mismo volumen podría contener apenas unos cuantos. Detectar algo tan sutil requiere telescopios muy sensibles, que miden cómo la luz de objetos lejanos atraviesa estas nubes casi inexistentes, dejando rastros en forma de líneas de absorción en los espectros. Pero quizá lo más intrigante
es el papel de la materia oscura. Aunque no la podemos ver directamente, sabemos que constituye alrededor del 85% de la materia del universo. Es la responsable de la formación de las estructuras cósmicas a gran escala, actuando como un andamiaje invisible que guía el gas y, con el tiempo, a las galaxias. Incluso en un vacío como el de Bootes, la materia oscura no desaparece. Los modelos de simulación sugieren que aún hay filamentos y subestructuras débiles de materia oscura recorriendo el interior, aunque mucho más dispersas que en regiones ricas en galaxias. Estas hebras podrían sostener la poca materia visible que allí existe. En teoría, incluso podrían ocultar galaxias enteras, formadas casi exclusivamente de materia oscura, sin estrellas brillantes que las delaten. Serían sistemas invisibles, perceptibles solo por su gravedad. Hasta hoy, no hemos confirmado la existencia de tales galaxias oscuras, pero las simulaciones dejan abierta la posibilidad. Además de la materia oscura y las galaxias visibles, en el vacío de Bootes también encontramos radiación. El universo está impregnado por el fondo cósmico de microondas, el eco fósil del Big Bang, que baña todas las regiones, vacías o no. Dentro de un vacío, esta radiación no desaparece, sigue cruzando el espacio con la misma uniformidad que en el resto del cosmos. También la radiación proveniente de galaxias y cuásares lejanos pasa a través de estos espacios. De hecho, el vacío de Bootes puede servir como una especie de ventana limpia para estudiar la luz de fondo, al tener menos interferencia de objetos brillantes. Otro punto interesante es que los vacíos cósmicos no son estáticos. Con el tiempo, la materia tiende a migrar hacia las regiones más densas debido a la gravedad. Esto significa que los vacíos pueden hacerse más vacíos aún a medida que las galaxias cercanas son atraídas hacia cúmulos vecinos. El vacío de Bootes, entonces, no es solo un espacio desprovisto de materia, sino un espacio dinámico que evoluciona y se expande en su vacío, mientras las estructuras circundantes crecen. La pregunta inevitable es, ¿podría haber dentro del vacío cosas que aún no sabemos detectar? Si hablamos de galaxias invisibles, el candidato más fascinante son los sistemas dominados por materia oscura. Los astrónomos han detectado algunos casos de galaxias extremadamente difusas, donde la cantidad de estrellas es ínfima comparada con la masa total que ejercen gravitacionalmente. Si existen galaxias aún más extremas en este sentido, completamente invisibles a los telescopios, el vacío de Bootes sería un lugar ideal para esconderlas. Un enjambre oscuro de estas entidades pasaría desapercibido en un espacio ya de por sí desprovisto de luz. En resumen, el vacío de Bootes no está completamente vacío. Contiene unas pocas galaxias solitarias, gas intergaláctico tenue, el omnipresente fondo de radiación cósmica y, sobre todo, la invisible materia oscura que estructura el universo. Y, aunque parezca un páramo estéril, es también un laboratorio natural para poner a prueba nuestras teorías. Si logramos entender qué hay y qué falta dentro de un vacío, podremos comprender mejor cómo el cosmos en su conjunto llegó a ser lo que vemos hoy. Ahora bien, si este vacío contiene tanta materia oscura, tan dispersa y difícil de detectar, ¿qué nos dice eso sobre el origen mismo de estas regiones y sobre las fuerzas que les dieron forma? Esa es la siguiente gran pregunta. Observar un vacío cósmico, como el de Bootes, no es tan sencillo como apuntar un telescopio y esperar a ver una gran nada. El desafío es mayor. ¿Cómo se estudia una región definida, en gran parte, por la ausencia de objetos brillantes? Los astrónomos han desarrollado varias estrategias ingeniosas,
combinando observaciones directas e indirectas con simulaciones que permiten darle forma tridimensional a lo que parece invisible. La primera herramienta clave son las encuestas espectroscópicas y fotométricas de galaxias. En esencia, se trata de proyectos en los que telescopios recopilan información de millones de galaxias a lo largo de vastas porciones del cielo. Una encuesta fotométrica mide la luz en diferentes filtros de color, lo que da una idea aproximada de la distancia de cada galaxia. Una encuesta espectroscópica va más allá, dispersa la luz en un espectro y detecta líneas características que se desplazan hacia el rojo cuanto más lejos está la galaxia. Este fenómeno, conocido como corrimiento al rojo, es una consecuencia de la expansión del universo. Gracias a él, los astrónomos pueden calcular distancias con notable precisión y colocar cada galaxia en un mapa cósmico tridimensional. Cuando estas encuestas se realizaron en la década de 1980 y 1990, los resultados fueron impactantes. Al organizar las galaxias en función de sus posiciones, no aparecían distribuidas al azar, sino formando una intrincada red de filamentos, cúmulos y vacíos. En el caso del vacío de Bootes, fue justamente la falta de puntos, la ausencia de galaxias, en una enorme región, la que reveló su existencia. En lugar de un área densa de luz, surgía una gigantesca mancha oscura en el mapa. Pero mapear galaxias no es la única forma de estudiar los vacíos. Existen señales indirectas que permiten sondear lo que ocurre en estas regiones. Una de ellas es la lente gravitacional débil. La teoría de la relatividad de Einstein establece que la masa deforma el espacio-tiempo y curva la luz que pasa cerca de ella. Aunque en los vacíos la masa es menor, su efecto acumulado puede detectarse. Al analizar cómo la luz de galaxias lejanas se distorsiona levemente al atravesar un vacío, los astrónomos obtienen pistas de la distribución de materia oscura en su interior. Es como ver a través de un cristal imperfecto. Las irregularidades revelan detalles invisibles a simple vista. Otra señal viene del gas intergaláctico. Aunque extremadamente difuso, este gas puede delatarse cuando absorbe parte de la luz de objetos más lejanos, como cuásares. Estas absorciones se presentan como un bosque de líneas en los espectros, conocido como bosque Lyman alfa. Cada línea indica gas en una distancia diferente, y al acumularlas se puede reconstruir la distribución del material en regiones incluso muy vacías. En el caso de Bootes, estas técnicas muestran que no todo está completamente desprovisto de gas, aunque la densidad es mucho menor que en otras partes del universo. El fondo cósmico de microondas, CMB, también es un aliado inesperado. Esta radiación fósil del Big Bang cubre todo el cielo, y cuando atraviesa regiones con distinta densidad de materia, su señal puede alterarse ligeramente. El efecto integrado Sachs-Wolf es un ejemplo. Pequeños cambios en la energía de los fotones del CMB al pasar por vacíos. Aunque estas variaciones son muy sutiles, aportan información valiosa para confirmar la existencia y el tamaño de estos desiertos cósmicos. Más allá de las observaciones, entran en juego las simulaciones computacionales. Con superordenadores, los cosmólogos introducen las leyes de la física, la cantidad de materia oscura y energía oscura, y dejan que el universo se forme virtualmente. El resultado suele ser una red cósmica que se parece sorprendentemente a lo que vemos en los mapas reales. En estas simulaciones, los vacíos aparecen de manera natural, zonas que se vacían a medida que la materia fluye hacia los filamentos y cúmulos.
Comparar el vacío de Bootes con estos modelos ayuda a entender si su tamaño y estructura encajan con lo esperado o si hay algo inusual en juego. Dentro de estas técnicas, algunas destacan por su ingenio. Una particularmente sorprendente es el uso de supernovas como sondas de fondo. Cuando una estrella explota en una galaxia lejana, detrás de un vacío, su luz atraviesa esa región y llega hasta nosotros. Estudiando el brillo y el espectro de estas explosiones, los astrónomos pueden detectar si la luz ha sufrido alteraciones debido a la presencia de gas difuso o materia oscura en el camino. Es un método indirecto, pero abre la puerta a tomar el pulso, a regiones que de otro modo parecen invisibles. Todos estos enfoques, mapas de galaxias, corrimiento al rojo, lentes gravitacionales, análisis del gas, estudios del CMB y simulaciones, trabajan en conjunto. Ninguno por sí solo revela todo, pero juntos construyen una imagen más completa. Y aún así, sigue siendo una imagen incompleta. Los vacíos, por definición, carecen de la abundancia de señales que ofrecen las regiones más densas, y eso significa que gran parte de lo que ocurre en su interior se nos escapa. El vacío de Bootes, al ser uno de los mayores descubiertos, representa un desafío especial. Los astrónomos continúan perfeccionando sus técnicas, desplegando telescopios más sensibles y algoritmos más poderosos para rasgar la oscuridad y revelar lo que esconde. Pero incluso con todos estos avances, la sensación persiste. Dentro de ese abismo cósmico hay secretos que aún no podemos descifrar, y esa falta de respuestas es, en sí misma, una de las razones por las que sigue siendo tan fascinante. Cuando los astrónomos se encontraron con el vacío de Bootes, la primera pregunta inevitable fue: ¿cómo puede existir una región tan grande y tan vacía en un universo que, en promedio, está lleno de galaxias? Para responder a esto, los cosmólogos han desarrollado varias teorías que intentan explicar el origen de este desierto cósmico. Algunas se apoyan en los fundamentos más sólidos de la física moderna, mientras que otras son más especulativas, pero todas buscan resolver la misma incógnita. ¿Cómo se formó un lugar tan inusualmente vacío? Una de las explicaciones más aceptadas se remonta a los primeros instantes del universo, durante el período de inflación cósmica. Según esta teoría, en una fracción de segundo tras el Big Bang, el universo experimentó una expansión acelerada y gigantesca. Durante esa inflación, pequeñas fluctuaciones cuánticas, imperceptibles en escala microscópica, se estiraron hasta convertirse en las semillas de las estructuras cósmicas. Algunas regiones nacieron con ligeros excesos de densidad y otras con déficit. Con el paso de miles de millones de años, esas diferencias se amplificaron. Las zonas más densas atrajeron materia y formaron filamentos y cúmulos de galaxias, mientras que las menos densas se fueron vaciando cada vez más. El vacío de Bootes podría ser el resultado extremo de una de estas fluctuaciones iniciales, una especie de huella fósil de los primeros momentos del universo. Otra teoría complementaria involucra el papel de la materia oscura. Aunque invisible, sabemos que esta forma de materia domina la estructura a gran escala. Funciona como un andamiaje invisible, donde la densidad inicial de materia oscura era mayor. El gas ordinario se acumuló y dio lugar a galaxias. Donde era menor, las galaxias nunca llegaron a formarse en gran número. Los modelos de simulación muestran cómo los vacíos no son huecos estáticos, sino regiones que, a medida que la gravedad atrae la materia hacia los filamentos, se van vaciando más y más. En este sentido, el vacío de Bootes no es tanto un misterio aislado como un ejemplo extremo de un proceso natural.
la evacuación de materia de zonas poco densas hacia los nodos de la red cósmica. Aún así, hay elementos que invitan a la cautela. Algunos investigadores han sugerido que ciertos procesos astrofísicos posteriores pudieron influir en la limpieza de los vacíos. Por ejemplo, los vientos galácticos, chorros de gas y radiación expulsados por galaxias activas y cuásares. Estos flujos pueden calentar y dispersar el gas circundante, impidiendo la formación de nuevas galaxias. En principio, si varias galaxias muy activas se hubieran encontrado en la región que hoy ocupa el vacío de Boötes durante las primeras etapas del universo, podrían haber contribuido a mantenerlo aún más desprovisto de materia. Relacionado con esto está el proceso de reionización cósmica, ocurrido cuando el universo tenía unos pocos cientos de millones de años. En ese momento, la radiación de las primeras estrellas y galaxias energizó el gas intergaláctico, ionizándolo y dificultando que se condensara para formar nuevas estrellas. Algunos cosmólogos plantean la posibilidad de que, en regiones ya menos densas, la reionización actuara con mayor fuerza, asegurando que esas zonas permanecieran con muy poca actividad de formación galáctica. No obstante, estas hipótesis son difíciles de comprobar directamente y se consideran más especulativas. El resultado final de todos estos procesos sería un equilibrio particular, una región del espacio con muy poca materia desde el inicio, donde además la evacuación gravitatoria y ciertos eventos cósmicos posteriores consolidaron su rareza. De allí surgiría un vacío del tamaño del de Boötes, uno de los mayores conocidos. Sin embargo, no todos se conforman con esta explicación natural. Algunos investigadores se preguntan si vacíos de este tamaño podrían ser pistas de fenómenos más exóticos. Por ejemplo, se ha discutido la posibilidad de que regiones así reflejen variaciones a gran escala en las propiedades del universo primitivo, o incluso la influencia de mecanismos aún desconocidos relacionados con la energía oscura. Aunque estas ideas están mucho menos fundamentadas, muestran hasta qué punto la existencia de un vacío tan enorme despierta interrogantes que van más allá de lo convencional. En definitiva, el vacío de Boötes podría ser el producto de una simple fluctuación en el universo primitivo, amplificada por la acción de la gravedad y de la materia oscura, y quizás reforzada por procesos posteriores como la reionización. Pero queda abierta la duda. ¿Es solo eso, o hay algo más en juego que aún no entendemos? Esa interrogante mantiene viva la investigación y, sobre todo, la curiosidad. Porque en cosmología, lo que parece un hueco silencioso puede ser en realidad la pista más elocuente sobre cómo se formó el universo en sus primeros instantes. Los vacíos cósmicos no son solo huecos que observamos en el cielo. También se convierten en un laboratorio virtual dentro de las computadoras de los cosmólogos. Dado que no podemos experimentar directamente con el universo, las simulaciones numéricas se han convertido en una herramienta fundamental para poner a prueba nuestras ideas. En esencia, se trata de recrear las leyes físicas conocidas: gravedad, expansión cósmica, dinámica de la materia oscura y del gas, en un entorno digital, poblado por millones o incluso miles de millones de partículas simuladas que representan galaxias o cúmulos de materia. El principio es relativamente sencillo. Se parte de un modelo inicial del universo, casi uniforme después del Big Bang, con ligeras fluctuaciones de densidad. Esas pequeñas irregularidades son el germen de toda la estructura cósmica posterior. A partir de ahí, las computadoras aplican las leyes de la gravedad y la expansión del espacio paso a paso, calculando cómo evoluciona cada partícula
a lo largo de miles de millones de años. El resultado final es una especie de universo virtual que al mirarlo muestra una red de filamentos, cúmulos y vacíos sorprendentemente parecida a la observada. Un punto clave es cómo se representan esas partículas. En realidad, cada una no es una galaxia individual, sino un paquete de masa mucho mayor. En las simulaciones más avanzadas, cada partícula puede equivaler a la masa de cientos de millones de soles. Al combinar cientos de millones de estas partículas, se obtiene una imagen estadística de cómo debería organizarse la materia oscura y, en consecuencia, la materia visible. El gas intergaláctico también se incluye, siguiendo reglas adicionales sobre presión, temperatura y radiación. Con todo ello, se consigue que las simulaciones no solo repliquen la distribución espacial de los vacíos, sino también cómo debería verse el gas o cómo se forman las galaxias en los bordes. La comparación con las observaciones es otro paso fundamental. Los astrónomos realizan mapas tridimensionales de galaxias a través de encuestas espectroscópicas y con esos datos identifican regiones vacías. Luego se confronta esa información con los vacíos que aparecen en la simulación. El nivel de coincidencia es sorprendente. Tanto el tamaño promedio de los vacíos como su forma irregular y su distribución general encajan muy bien. Este éxito refuerza la idea de que el modelo cosmológico actual, conocido como lambda materia oscura fría, describe adecuadamente la evolución a gran escala del universo. Sin embargo, la utilidad de las simulaciones va más allá de confirmar lo que ya sabemos. También sirven para poner a prueba los límites de nuestras teorías. Por ejemplo, si se introducen ligeros cambios en los parámetros fundamentales, como la cantidad de materia oscura, la constante cosmológica o la velocidad de expansión inicial, la red cósmica resultante cambia de manera notable. Los vacíos pueden volverse más grandes, más alargados o distribuirse de manera distinta. Esa sensibilidad convierte a los vacíos en un excelente termómetro para detectar inconsistencias entre teoría y observación. Un caso especialmente interesante es cuando los resultados de una simulación no coinciden con la realidad observada. Supongamos que en un universo virtual los vacíos aparecen más densos o menos vacíos de lo que muestran los mapas de galaxias. Los cosmólogos entonces deben preguntarse, ¿es que nuestra descripción de la gravedad necesita un ajuste? ¿O quizá la naturaleza de la energía oscura no es la que asumimos? Es aquí donde surge la curiosidad. Si la simulación muestra algo distinto, ¿qué cambiaríamos del universo real? Esta pregunta, lejos de ser una licencia poética, refleja un método muy concreto en la cosmología moderna. Cada discrepancia entre el universo digital y el real abre una ventana a posibles nuevas físicas. Las simulaciones también permiten explorar escenarios que aún no podemos observar. Por ejemplo, ¿qué ocurriría con los vacíos si la gravedad funcionara de manera distinta a la descrita por Einstein? ¿O cómo se comportaría la red cósmica en un universo sin energía oscura? Estos experimentos virtuales no tienen paralelo en el mundo real, porque el cosmos no puede repetirse bajo condiciones diferentes. Así, la computadora se convierte en el único lugar donde es posible recrear un universo alternativo y medir sus consecuencias. La visualización de estos modelos es un aspecto importante para la comunidad científica y también para la divulgación. Cuando se proyectan los resultados, se observa cómo, a partir de un fondo casi uniforme, empiezan a aparecer filamentos de materia que se entrelazan formando una malla tridimensional. Los vacíos emergen como burbujas que crecen entre los filamentos.
expandiéndose mientras las estructuras colindantes se condensan. Ver esta evolución en una animación es como presenciar la respiración del universo en cámara rápida, miles de millones de años comprimidos en segundos. Otro punto destacable es que estas simulaciones requieren una enorme potencia de cálculo. Supercomputadoras dedicadas trabajan durante semanas o meses para completar un modelo detallado. Cada paso implica resolver miles de millones de interacciones gravitacionales y de fluidos, lo cual sería imposible sin los avances modernos en informática. En cierto modo, la cosmología actual no puede separarse de la tecnología. Entender los vacíos cósmicos depende tanto de las leyes físicas como de los procesadores y algoritmos que usamos para representarlos. La comparación entre simulación y observación nunca es estática. A medida que los telescopios entregan mapas más precisos, las simulaciones deben actualizarse. Del mismo modo, los modelos numéricos proponen predicciones que guían a los observadores en la búsqueda de nuevos patrones. Esta relación bidireccional es la esencia del método científico aplicado a la cosmología. Los vacíos que vemos en las computadoras inspiran nuevas preguntas sobre los vacíos reales, y los vacíos reales ajustan las reglas de las simulaciones. En conclusión, recrear el vacío en una computadora no es un simple ejercicio de imaginación. Es una herramienta rigurosa que permite probar teorías, comparar hipótesis y descubrir qué tanto entendemos del universo. Y aunque los modelos actuales reproducen con notable éxito la red cósmica y sus vacíos, siempre queda la inquietud latente. ¿Qué ocurrirá cuando una simulación nos muestre un universo que no coincide en nada con el nuestro? Ese será el momento de replantear las leyes que creemos inmutables y aceptar que el cosmos aún guarda secretos que ni la mejor computadora puede anticipar. Los vacíos cósmicos no solo son interesantes por el contraste que marcan en la red del universo, también representan un entorno muy particular para las galaxias que habitan dentro de ellos. A diferencia de las regiones más densas, donde los filamentos y cúmulos de materia propician interacciones constantes entre galaxias, los vacíos ofrecen un ambiente más aislado y con menor influencia gravitatoria externa. Esto provoca que la evolución de las galaxias que allí se forman siga un camino distinto al de sus vecinas en entornos más concurridos. Uno de los factores más relevantes es la frecuencia de encuentros entre galaxias. En las zonas densas, las colisiones, fusiones y perturbaciones gravitatorias son habituales, lo que acelera la transformación de las galaxias y estimula procesos como estallidos de formación estelar. En los vacíos, en cambio, la baja densidad implica menos encuentros. Como resultado, las galaxias suelen conservar formas más regulares y muestran una evolución más pausada. Es común que se trate de galaxias enanas o espirales pequeñas que han tenido poco contacto con otras y por ello presentan historias más tranquilas. Este aislamiento influye directamente en la producción de nuevas estrellas. La formación estelar depende de la disponibilidad de gas frío y de las interacciones que lo comprimen y lo hacen colapsar en cúmulos. En regiones densas, las fusiones galácticas y las ondas de choque del gas intergaláctico reabastecen y agitan ese combustible. En los vacíos, donde esas perturbaciones son raras, el ritmo de nacimiento de estrellas tiende a ser más bajo. Eso significa que, en promedio, las galaxias de vacío son menos luminosas y contienen poblaciones estelares más antiguas. Otro aspecto clave es la metalicidad, es decir, la proporción de elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. Estos metales
se generan en el interior de las estrellas y se dispersan al medio interestelar cuando éstas mueren, en particular durante explosiones de supernova. En regiones de alta densidad, la rápida sucesión de generaciones estelares enriquece el entorno con metales, creando condiciones más favorables para la formación de planetas rocosos. En los vacíos, al haber menos estrellas y menor frecuencia de interacciones, ese proceso de enriquecimiento es más lento. Las galaxias allí tienden a presentar metalicidades bajas, lo cual implica que los materiales básicos para construir mundos sólidos escasean. Este detalle tiene consecuencias profundas si se considera la posibilidad de vida. La formación de planetas como la Tierra requiere abundancia de elementos como carbono, oxígeno, silicio y hierro, todos productos de generaciones anteriores de estrellas. Si una galaxia evoluciona lentamente en un vacío y mantiene bajos niveles de metalicidad, la probabilidad de que se formen sistemas planetarios ricos en estos elementos disminuye. Así, aunque no se puede afirmar que la vida sea imposible en estos entornos, sí sería menos común que en regiones donde la materia y la actividad estelar se concentran más. Además, la baja densidad de vecinos galácticos significa que las galaxias en vacíos reciben menos gas nuevo del medio intergaláctico. Este gas fresco es vital para sostener la formación estelar a largo plazo. Sin ese suministro, las reservas internas se agotan y las galaxias acaban en una especie de sequía cósmica. El resultado es un universo local apagado, con menos estrellas jóvenes y menos oportunidades para que surjan planetas habitables. Sin embargo, los vacíos también tienen ciertas ventajas. Al haber menos encuentros y perturbaciones, los sistemas planetarios que lleguen a formarse pueden ser más estables en escalas de tiempo largas. En un cúmulo denso, una estrella vecina que pasa demasiado cerca podría alterar órbitas planetarias o desencadenar inestabilidades. En un vacío, esa amenaza es casi inexistente. Es decir, aunque las probabilidades iniciales de que aparezcan planetas habitables sean menores, los que logren formarse podrían disfrutar de un entorno más tranquilo y duradero. Los estudios de galaxias de vacío, como la galaxia enana Kiso 5639, o algunas detectadas en encuestas específicas, muestran estas diferencias en la práctica. 700 millones de años luz de nosotros, hay una región del espacio que parece desafiar toda intuición. Un abismo cósmico tan inmenso que desde su centro la noche no sería un amontonamiento de luces, sino un silencio casi absoluto. Se le conoce popularmente como el vacío de Boötes. Los astrónomos lo llaman la gran nada. Y sus cifras hielan la razón. Unos 330 millones de años luz de oscuridad que se extienden en todas direcciones. Una extensión que convierte en diminutas motas de polvo las habituales escalas cósmicas. En un universo donde las galaxias forman redes, filamentos y alianzas gravitacionales, este vacío es una isla de soledad. Según las expectativas estadísticas, en su volumen deberían habitar alrededor de 2000 galaxias. En su lugar, apenas se han contado unas 60. 60 mundos solitarios flotando en una inmensidad donde por derecho deberían brillar miles. Es una anomalía que hace tambalear los mapas y obliga a los cosmólogos a frotarse los ojos. ¿Cómo puede la estadística fallar de esa manera? ¿Qué proceso pudo barrer o impedir la formación de galaxias en un espacio tan vasto? Imagina por un momento que nuestra Vía Láctea se encontrara en el corazón de esa nada. Las luces familiares de otras galaxias, esas señales que nos ayudaron a trazar la historia del cosmos, llegarían mucho más tarde.
Descubrimos muchos de nuestros vecinos porque vivimos donde la materia se agrupa. Si estuviéramos en el vacío de Bootes, nuestros mapas del cielo habrían permanecido incompletos hasta décadas después. Algunos objetos se descubrirían 40 años más tarde. Otras historias del universo se habrían quedado sin contar. Esa sola idea transforma la distancia en una lección sobre la perspectiva. La ubicación importa, y el vacío lo demuestra con crueldad silenciosa. Hoy nos acercamos a ese territorio prohibido. No lo haremos en una nave, ni con la promesa de tocar algo tangible. Lo haremos con imágenes, corrimientos al rojo, estadísticas y una curiosidad simple y persistente. Vamos a recorrer piezas de datos que parecen contradictorias, a escuchar lo que nos susurran las simulaciones por computadora y a plantear, sin miedo a parecer infantiles, preguntas enormes. ¿Es este hueco la consecuencia de fluctuaciones primordiales? ¿Una simple casualidad estadística? ¿O la pista de una física que aún no entendemos? Si te intriga lo desconocido tanto como a nosotros, dale a me gusta y acompáñanos en este viaje por el desierto cósmico. Prepárate para descubrir no solo qué hay dentro del vacío de Bootes, sino por qué su existencia nos obliga a replantear lo que damos por sentado sobre la arquitectura del universo. Nos sumergimos en el vacío. Cuando miramos al cielo nocturno desde la Tierra, lo que vemos es un tapiz oscuro salpicado de puntos de luz. Durante mucho tiempo, esa visión nos llevó a pensar que las estrellas estaban dispersas de forma más o menos uniforme por el espacio, como si alguien hubiera lanzado un puñado de arena brillante sobre un fondo negro. Sin embargo, a medida que la astronomía avanzó y los telescopios fueron capaces de ver más lejos y con mayor detalle, descubrimos algo sorprendente. El universo no está organizado al azar. En realidad, se parece más a una red gigantesca, una especie de telaraña cósmica en la que la materia se concentra en filamentos, nudos y cúmulos, dejando enormes espacios vacíos entre ellos. Esta red cósmica es la estructura a gran escala del universo. Imagina un entramado tridimensional formado por fibras luminosas. Cada filamento de esa red contiene galaxias, cúmulos de galaxias y gas, unidos por la gravedad y por la presencia invisible de la materia oscura. En los puntos donde se cruzan varios filamentos, la materia se acumula formando los grandes cúmulos galácticos, auténticas ciudades de cientos o miles de galaxias. Entre esos filamentos, sin embargo, aparecen huecos, regiones gigantescas donde casi no hay nada. Son los llamados vacíos cósmicos. La palabra vacío puede llevar a confusión. Cuando escuchamos vacío, pensamos en la nada absoluta, en un espacio donde no existe ni una partícula. Pero en cosmología, un vacío no significa que esté completamente desprovisto de materia. Más bien indica que la densidad de materia allí es muy baja comparada con la media del universo. En otras palabras, no es que no haya nada, sino que hay muchísimo menos de lo que esperaríamos. En lugar de miles de galaxias, puede haber apenas unas cuantas dispersas, flotando aisladas en un océano de espacio. Para hacernos una idea, podemos pensar en una ciudad vista desde un avión. Al mirar hacia abajo, vemos zonas donde los edificios están muy juntos, como en el centro urbano. Esos serían los cúmulos galácticos. Luego, hay carreteras que conectan barrios y zonas pobladas. Esos serían los filamentos de la red cósmica. Pero también hay áreas con campos, montañas o desiertos, donde apenas hay construcciones. Esa sería la analogía de un vacío cósmico. No significa que no haya absolutamente nada, pero sí que la densidad de estructuras es mínima en comparación con otras regiones. Los vacíos no son pequeños.
De hecho, son algunas de las estructuras más grandes que podemos observar en el universo. Suelen extenderse decenas o incluso cientos de millones de años luz de un extremo a otro. Para ponerlo en perspectiva, nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, mide unos 100.000 años luz de diámetro. Eso quiere decir que un vacío típico puede ser 1000 veces más grande que nuestra galaxia. Estamos hablando de espacios tan vastos que resultan casi imposibles de imaginar en términos humanos. La existencia de estos vacíos es la consecuencia natural de cómo evolucionó el universo tras el Big Bang. En los primeros instantes, pequeñas fluctuaciones en la densidad de materia se expandieron y crecieron debido a la gravedad. Las regiones ligeramente más densas atrajeron más materia y se convirtieron en filamentos y cúmulos, mientras que las regiones menos densas fueron quedándose aún más vacías. Es un proceso que se retroalimentó con el tiempo. Los lugares ricos en materia se hicieron más ricos y los pobres más pobres. El resultado es la estructura que observamos hoy, una telaraña cósmica con nodos brillantes y vacíos oscuros. Ahora bien, surge una pregunta inevitable. Si hablamos de regiones con tan poca materia, ¿cómo sabemos que existen? ¿Cómo podemos detectar algo cuya característica principal es precisamente la ausencia? La clave está en el mapeo de galaxias. Los astrónomos realizan grandes encuestas, catalogando las posiciones de millones de galaxias en el cielo. Cuando estas posiciones se representan en 3 dimensiones, aparece un patrón inconfundible, hilos y cúmulos interconectados, y entre ellos burbujas oscuras donde casi no se detectan galaxias. Es como mirar una esponja. Las fibras son los filamentos cósmicos y los huecos son los vacíos. Pero incluso cuando encontramos algunas galaxias dentro de estos vacíos, suelen ser diferentes a las que habitan en regiones más pobladas. A menudo son galaxias más pequeñas, más tenues, y evolucionan de manera distinta debido a la falta de interacciones frecuentes con otras galaxias. En los cúmulos, las galaxias están en constante interacción, chocando y fusionándose, mientras que en los vacíos viven aisladas, como faros solitarios en un mar de oscuridad. La existencia de vacíos cósmicos es crucial para entender cómo funciona el universo. No son meras curiosidades, sino piezas fundamentales del rompecabezas cósmico. Su tamaño, forma y distribución nos dan pistas sobre la naturaleza de la materia oscura, sobre la expansión del universo e incluso sobre la misteriosa energía oscura. Analizar dónde están los vacíos y cómo evolucionan con el tiempo nos ayuda a comprobar si nuestras teorías cosmológicas coinciden con la realidad. Si los modelos predicen vacíos de un tamaño distinto al que vemos, entonces hay algo en nuestras ecuaciones que necesita revisarse. Al mismo tiempo, los vacíos representan un reto para la imaginación. Pensar en ellos es enfrentarse al concepto de ausencia en escalas inimaginables. Y sin embargo, esa ausencia es tan reveladora como la presencia de galaxias brillantes. Porque en la ciencia, a veces lo que no está es tan importante como lo que está. Es como si el universo, al dejar huecos, nos diera claves sobre su estructura y sus orígenes. Así que, cuando hablamos de un vacío cósmico, no hablamos de la nada absoluta, sino de regiones que, en comparación con el promedio, son sorprendentemente pobres en materia. Son silencios dentro de la sinfonía del cosmos, huecos que hacen que los acordes de galaxias y cúmulos resuenen con más fuerza. Y nos dejan con una pregunta intrigante. Si el espacio está vacío en estas regiones, ¿cómo podemos explorarlo y estudiarlo? Esa es la pista que nos llevará a nuestro próximo destino. Los métodos que los astrónomos utilizan para observar lo invisible.
En la década de 1970 y comienzos de los años 80, la cosmología vivía una auténtica revolución. Por primera vez, los astrónomos contaban con los recursos técnicos y la potencia de cómputo necesarios para emprender un proyecto ambicioso: cartografiar el universo en 3 dimensiones. Hasta entonces, los catálogos astronómicos se habían centrado en registrar posiciones en el cielo, es decir, mapas bidimensionales que mostraban dónde aparecían las galaxias cuando las observábamos desde la Tierra. Eran útiles, pero incompletos, porque no decían nada sobre la distancia de esos objetos. Para entender realmente cómo está distribuida la materia, hacía falta dar el salto al espacio tridimensional. Ese salto se logró gracias a un concepto clave: el corrimiento al rojo. Cada galaxia se aleja de nosotros a una velocidad proporcional a su distancia, debido a la expansión del universo. Al medir la luz de una galaxia, los astrónomos pueden determinar cuánto se ha estirado su espectro hacia el rojo y con ello calcular su distancia. Esta técnica permitió construir no solo un plano del cielo, sino un auténtico mapa 3D del cosmos. Fue un cambio de paradigma. Ya no se trataba de simples manchas luminosas, sino de puntos situados en un espacio tridimensional, como si de pronto pasáramos de ver las sombras en una pared a tener un modelo completo en nuestras manos. En este contexto, un grupo de investigadores estadounidenses emprendió a principios de los años 80 una de las encuestas más influyentes de la historia, la CFA Redshift Survey, organizada por el Harvard Smithsonian Center for Astrophysics. El equipo incluía a astrónomos como Margaret Geller y John Huchera, pioneros en el uso de grandes volúmenes de datos para estudiar la estructura del universo. El objetivo era claro: medir el corrimiento al rojo de miles de galaxias para trazar un mapa tridimensional lo más amplio y detallado posible. Lo que encontraron sorprendió incluso a los más veteranos. A medida que los datos se iban acumulando, los mapas empezaron a mostrar patrones inesperados. Las galaxias no estaban distribuidas uniformemente, sino agrupadas en filamentos y muros que se extendían por millones de años luz. Y entre esos muros comenzaron a aparecer enormes huecos oscuros, regiones en las que apenas se detectaban galaxias. Entre todos esos huecos, uno llamó poderosamente la atención: un espacio descomunal situado en la dirección de la constelación de Bootes. El hallazgo ocurrió en 1981, cuando los astrónomos Robert Kirshner, Augustus Oemler, Paul Schechter y Stephen Sheckman analizaron un conjunto de datos de la encuesta. Al proyectar las posiciones tridimensionales de las galaxias, descubrieron lo que parecía un vacío gigantesco, un hueco tan grande que destacaba de inmediato en los mapas. En lugar de la típica malla de filamentos y cúmulos, allí había un silencio cósmico, una mancha vacía que parecía no corresponderse con las expectativas. El impacto fue inmediato. Hasta entonces se conocían vacíos cósmicos, pero ninguno de tal magnitud. Este nuevo vacío tenía un diámetro aproximado de 330 millones de años luz, convirtiéndose en uno de los mayores jamás observados. Para hacerse una idea de su escala, si se colocara la Vía Láctea en su centro, el borde del vacío quedaría a una distancia tan inmensa que nos habría impedido descubrir otras galaxias cercanas durante décadas adicionales. Es decir, nuestra visión del universo habría estado retrasada en el tiempo, simplemente por estar en un lugar tan aislado. Los primeros mapas que mostraron el vacío de Bootes parecían casi una broma. Era como observar un plano urbano en el que, de repente, apareciera una enorme mancha en blanco, un agujero del tamaño de varios países. Para los investigadores
No fue un error de instrumentos ni de cálculos. La ausencia de galaxias estaba allí, bien documentada. El universo no solo era una red, también tenía huecos de proporciones descomunales. El descubrimiento generó tanto entusiasmo como desconcierto. Por un lado, confirmaba que los vacíos eran un elemento fundamental de la arquitectura cósmica. Por otro, habría preguntas inquietantes. ¿Cómo se había formado una región tan enorme y tan vacía? ¿Encajaba en las teorías de la época sobre la formación de estructuras? ¿O era una señal de que algo en nuestros modelos debía revisarse? La comunidad científica se volcó en confirmar y estudiar esta rareza. Nuevas encuestas de galaxias ampliaron la información, verificando que el vacío de Botes no era una ilusión estadística ni un error de muestreo. Estaba allí, enorme e inconfundible. Incluso se localizaron algunas galaxias dispersas en su interior, unas 60 en total. Pero el contraste con lo que se esperaba seguía siendo abrumador. La pregunta ya no era si existía, sino qué significaba para nuestra comprensión del cosmos. Es importante recordar que en aquella época los ordenadores y las simulaciones numéricas estaban en sus primeras etapas de aplicación a la cosmología. Ver en los mapas un vacío tan grande equivalía a recibir un golpe inesperado de realidad. Los modelos tendrían que explicar no solo la existencia de cúmulos y filamentos, sino también estas burbujas inmensas de casi nada. Y si no podían hacerlo, tal vez había algo profundo que no entendíamos sobre la materia oscura, la expansión o incluso las condiciones iniciales del universo tras el Big Bang. El vacío de Botes pasó así de ser una anomalía en los datos a convertirse en una referencia obligada en la cosmología moderna. Fue uno de los descubrimientos que puso de relieve la importancia de las encuestas de galaxias y de pensar el universo como una estructura jerárquica y compleja, no como una dispersión aleatoria de islas luminosas, y, sobre todo, ayudó a cimentar la idea de que las grandes ausencias pueden ser tan reveladoras como las presencias. Hoy, 4 décadas después, el vacío de Botes sigue ocupando un lugar especial en la historia de la astronomía. Es un recordatorio de que incluso en los huecos, incluso en las manchas oscuras de nuestros mapas, se esconden claves sobre el funcionamiento profundo del universo. Pero la primera sorpresa fue solo el comienzo. Antes de entrar en la escala del vacío de Botes, una breve pausa. Recuerda que tienes a tu disposición narraciones que puedes descargar y disfrutar sin interrupciones, perfectas para acompañar un viaje, un descanso o una noche tranquila. Las encontrarás en descripción del video. Dicho esto, volvamos al tema y enfrentémonos a una magnitud que desafía nuestra intuición. Hablar de tamaños en el universo nunca es fácil. Nuestro cerebro está acostumbrado a manejar distancias como las de una ciudad, un país, o en el mejor de los casos, el tamaño de un planeta. Incluso cuando decimos que la Vía Láctea mide 100.000 años luz de diámetro, el número es tan descomunal que apenas podemos procesarlo. Ahora imagina algo que no mide 100.000, ni 1.000.000, sino 330 millones de años luz de un extremo a otro. Ese es el tamaño del vacío de Botes. Pongámoslo en perspectiva. Si la Vía Láctea fuera una canica de 1 centímetro de diámetro, el vacío de Botes sería una esfera de más de 3 kilómetros de ancho. Es decir, mientras nuestra galaxia cabe en la palma de la mano, este vacío sería del tamaño de toda una ciudad extendida. Otra comparación útil. La distancia entre nuestra galaxia y la galaxia de Andrómeda, nuestra vecina más cercana, es de unos 2,5 millones de años luz.
Ese trayecto ya nos parece inmenso. Si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, tardaríamos 2,5 millones de años en llegar. Pues bien, el vacío de Bootes es más de 130 veces más ancho que esa distancia. También podemos medirlo en términos de cúmulos galácticos. El cúmulo de Virgo, donde se encuentra nuestra Vía Láctea, tiene un diámetro aproximado de 10 millones de años luz. Eso ya es gigantesco. Miles de galaxias ligadas por gravedad. Pero el vacío de Bootes es más de 30